¿Qué es la oración? ¿Cómo me puedo acercar a Dios? ¿Cómo puedo hablar con Dios para que Él me responda a mis oraciones? ¿Cómo sé yo que Dios me va a responder? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo lo puedo conocer? ¿Cómo sé que mis oraciones van a tener respuesta? Muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. ¿Pero quién es el Espíritu Santo? Entonces te invito a leer las Escrituras. Sí, la Biblia es el manual de vida, el manual de instrucciones para nosotros. Y es ahí donde aprendemos a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Sí? En su infinito amor, en su infinito poder, en su infinita grandeza, nosotros fuimos creados por Él. Bueno, entonces como nosotros sabemos que tenemos que aprender a hablar con Dios o cómo acercarnos a Él cuando lo conocemos, y si no lo conocemos, lo tenemos que hacer por medio de su palabra, que fue escrita, sí, por hombres, se transcribió, se han hecho muchas versiones, pero sácate de la mente eso, no lo mires como que esto lo hizo hombres, pero Dios escogió a esos hombres para que nosotros hoy tengamos esa palabra en nuestras manos o en nuestra casa. No miremos la Biblia como una religión, como algo que lo hizo las manos de los hombres. Esto fue inspirado por el poder del Espíritu Santo. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces cada uno tiene una misión, y la misión del Padre es crear, la misión del Hijo es darnos salvación, darnos sabiduría, entendimiento, y el Espíritu Santo está para guiarnos, para consolarnos y para mostrarnos, y en nuestro camino diario bendecirnos. ¿Sí? Entonces hoy que ya tú conoces esto, ¿cómo voy a hablar y cómo voy a orar? ¿Cómo me acerco a Dios? Entonces, si no sabes leer la palabra de Dios, yo te invito a que todos los días le pidas a Dios, al Espíritu Santo, que te enseñe cómo voy a hablar contigo. Señor, si no lo sé hacer, entonces quiero que tú me digas cómo lo voy a hacer. Aquí vamos a aprender unos principios básicos que yo pongo en práctica y que tú también lo puedes poner en práctica para que hables con Dios. Primero, lee los salmos, Salmo 91, Salmo 1, Salmo 2. Y empiezas a hablar con Dios de esta manera. Los salmos son oraciones que hizo el rey David a Dios. Cuando tú empiezas a leer o a hacer estos salmos, estás orando. Otra forma de orar es orar en secreto. Y esa debe ser la principal, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, no debemos contarle a todo el mundo lo que nos está pasando o cómo vamos a hablar con Él. No, esto se hace en secreto. Jesús le decía a sus discípulos y a toda la multitud que le seguía, orar al Padre y buscarlo en secreto. No hay necesidad de irnos a las calles o a hablar en público, a gritar que esto, que lo otro, no. Hay que hablar con Dios en secreto, lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo. Es importante que tú se lo digas a Dios en secreto. ¿Cómo hablo con Dios en secreto? Muy sencillo. Tú puedes cerrar la puerta de tu aposento y hablar con Él en secreto, a cualquier hora del día. Puede ser en la madrugada, en la noche. Habla con Dios en secreto. No tengo espacio, tengo que compartir mi habitación, no sé cómo voy a hablar con Dios en secreto. En tu cama, cierra tus ojos en silencio, donde tu voz no se escuche, simplemente se muevan tus labios y estás hablando con Dios en secreto. También lo puedes hacer en el baño, en la sala, en cualquier parte de tu casa. Puedes buscar un espacio para hablar con Dios en secreto. ¿Y qué le voy a decir a Dios en secreto? Debe ser muy específico. Dile eso que te está pasando, dile eso que tú quieres recibir. ¿Qué quiero yo recibir de Dios? Bueno, yo quiero de pronto que el Señor me ayude económicamente. Señor, ¿cómo le voy a pedir? Señor, mira, dame sabiduría, dame una idea para salir adelante, me está pasando esto, no logro conseguir un empleo, quiero un empleo así, que sea con este horario, que sea específico. Eso es hablar con Dios. Señor, tengo una enfermedad. Bueno, Señor, mira, tengo esta enfermedad, me duele aquí. Estas células las hiciste tú, yo te creo a ti, yo confío en ti. Yo no sé hablar contigo porque no te conozco, pero tú sí me conoces a mí. Tú me hiciste, me formaste en el vientre de mi madre, ¿sí? Entonces, entretejiste mis células, hiciste mi cuerpo, mi embrión vieron tus ojos, oh Señor, y yo quiero aprender a hablar contigo. Quiero hoy comunicarme, quiero decirte lo que me está pasando esto, me siento solo, me siento sola, hay un vacío dentro de mí, quiero que llenes este vacío, dame las fuerzas. Y así empiezas a contarle a Dios, a hablar con Él, sin gritar, sin desesperarte, sin decir, Señor, es que quiero que me hagas esto así y así. No, porque a Dios no se le da órdenes, a Dios simplemente se le comenta lo que está pasando y decirle, quiero que me ayudes. ¿Cómo puedo recibir tu ayuda? Envía a tu Santo Espíritu para que me guíe, para que me ayude, para que me muestre el camino, cómo puedo salir de esta situación. Y el Señor te va a decir sí, espera o no. Dependiendo cuál sea tu petición, el Señor te va a responder. Porque a veces el Señor nos dice sí,
porque de pronto es un milagro urgente y te va a decir sí. Pero a veces es un milagro donde te va a probar y te va a decir espera. Va a haber un trance, tienes que saber esperar. Y en otros te va a decir no, porque no te conviene. Esto no es lo que yo quiero para ti. Yo tengo algo mucho mejor para ti. Entonces en esos estados de oración nosotros vamos a sentir una paz, una tranquilidad. Y porque muchas veces Dios nos deja esperando. Yo veo un ejemplo grande, es cuando Josué, ¿quién era Josué? Josué fue, así rápidamente te voy a contar quién fue Josué. Josué fue el que le siguió a Moisés cuando Moisés fue llevado al cielo, que ya entregó su misión. A Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida, y Josué fue el que lo siguió, o sea, que continuó con la misión de llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida. ¿Cuál fue la misión de Josué? Entrar, ya estaban cerca de la tierra prometida, llegar con el pueblo, destruir todas esas ciudades, quitar todos esos pueblos paganos y idólatras que Dios no le agradaban porque no lo amaban, no lo adoraban a Él, y tenían otras costumbres y otras cosas que a Dios nunca le gustó. Para eso tienes que leer la palabra de Dios y entender por qué Dios quitó estos pueblos. Entonces Josué entra con el pueblo de Israel allí a la tierra de Canaán, y lo primero que Dios le dice a Josué es: tienes que destruir la ciudad de Jericó. Yo te voy a decir cómo lo van a hacer. Bueno, lo rodearon 7 días, destruyeron la ciudad de Jericó. Y cuando Josué destruye esa ciudad, el Señor le dice en oración, el ángel de Dios, se le aparece y le dice que no vaya por ningún momento o por ninguna se le vaya a ocurrir a él ni al pueblo en ningún momento, cuando destruyan esa ciudad, coger algo de esa ciudad, porque lo que escojan de ahí es anatema, es maldición. Dios le prohibió a ellos tomar cualquier cosa de esa ciudad, así fuera oro, bueno, lo que fuera. Dios les dijo que no. ¿Qué hizo Acán? Uno de los descendientes de la tribu de Judá escogió algo de ahí de la ciudad y se lo llevó escondido y lo guardó en su tienda. Nadie sabía, ni Josué, nada. Dios le había prometido a Josué que él iba a dar la victoria delante de todos esos pueblos y que nadie podía tocarlos ni los iba a derribar. Resulta que después de que ya derrotaron esta ciudad de Jericó y pasaron los días, el Señor les dijo que fueran a pelear con otros pueblos, con otros reyes de ahí cerca, de esa tierra, y ellos fueron a pelear, y Josué y su pueblo, el pueblo de Israel y todos los que iban con él, perdieron, fueron combatidos. Y Josué se acerca al arca de Dios y ora y le dice: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Y tú dijiste que nos ibas a ayudar, que nos íbamos a salir vencedores. Y se queda, él ora como 3 minutos, como 4 minutos. Si tú lees la palabra de Dios, encontrarás que la oración de él no es muy larga, simplemente él pregunta el por qué, quiere que el Señor le dé una respuesta, y se queda todo el día, desde por la mañana hasta por la noche, y en la noche Dios le da la respuesta. ¿Qué voy con todo esto? Es que hay estados de oraciones donde nosotros tenemos que ser muy concreto, específico, y pedirle a Dios con sabiduría qué es lo que nosotros queremos, y que el Señor nos muestre y nos dé una respuesta, pero nos va a tocar esperar. Va a tener uno que esperar un tiempo, sea todo el día, toda una semana, un mes y quizás más tiempo. Entonces hay que tener sabiduría para esperar, y para poder esperar hay que tener temor de Dios. Entonces te invito a que siempre que vayas a orar le pidas a Dios que te enseñe a orar. Dile: Señor, yo vengo a orar, a buscar esta respuesta. Dame sabiduría para esperar, para confiar, para tener la certeza de que me has escuchado, y que así como le respondiste a Josué, yo tenga una respuesta también para esta petición que hoy te estoy pidiendo. Bueno, esta es una de las formas como nosotros nos podemos acercar a hablar con Dios, a buscarlo. Muchas veces el Señor nos va a decir que sí, otras veces nos va a decir que no. En resumen, para nosotros conocer a Dios hay que leer la palabra de Dios. No leas la palabra de Dios como un libro de religión, simple léelo, porque ahí vas a encontrar mucha respuesta de quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que Dios busca de nosotros, qué le agrada, qué no le agrada, y ya tú tomas la decisión si le sigues o no le sigues, si te alejas y haces lo que está ahí, lo que Él te pide, o simplemente tú dices: no quiero hacerlo, y ya es tu decisión. Pero no dejes que otros te digan o te cambien la historia, o le añadan o le quitan a la palabra, y tú te comes ese cuento. Entonces es muy importante que también leas la palabra para conocer que lo que otros dicen si es verdad o no es verdad. Entonces es para también nosotros confrontarnos a nosotros mismos y no dejarnos engañar de cualquier persona, y conocer a Dios, que es lo más importante. Hay que conocer a Dios para poder decir quién es Dios,
para saber que nosotros somos espíritu y que por encima de nuestro espíritu hay un ser mucho más grande, un espíritu más poderoso, más grande que el de nosotros, que fue el que nos hizo, ¿sí? Ese es un ejemplo que te doy ahí como para que tú puedas entender quién es Dios, un ser supremo por encima de nosotros. Así que te invito a que sonrías, que estés alegre, que estés feliz, que ores, que busques a Dios en oración, en ayuno. Y no hay necesidad de orar tan extensamente, simplemente ser muy específico y pedir con claridad, con buenos argumentos, ir ante Dios, decirle qué es lo que nosotros queremos, cómo lo queremos y saber esperar y confiar en Él. Sonríe, Jesucristo te ama. Dios te bendiga y que tengas un excelente día, una excelente noche. En cualquier momento que veas este mensaje, que Dios te dé la sabiduría, el amor para comprender y entender lo que Dios quiere y tiene para ti cada día. Recuerda, eres importante, eres valioso y eres hermoso, hermosa en la presencia de Dios. Dios te bendiga.